La misión de Juan el Bautista. Suscríbase a Loredo Nelson y no olvide darle clic en la campanita para encontrar actualizaciones de todos los videos que estamos compartiendo. Los jefes de los sacerdotes, así como todo el pueblo judío de aquel tiempo, respetaban a Juan Bautista hasta tal grado que ellos pensaban que podría ser el Mesías. Como el pueblo estaba expectante y andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. Lucas 3:15. Él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Juan 1:20. Si Juan Bautista hubiera declarado que él era Elías, como Jesús testificó, la totalidad del pueblo judío que esperaba la vuelta de Elías antes de la llegada del Mesías, sin ninguna duda hubiera venido a Jesús, debido a que estaban acostumbrados a creer en el testimonio de Juan Bautista. Pero la ignorancia de la providencia de Dios por parte de Juan Bautista, quien finalmente afirmó que no era Elías, fue la causa principal que bloqueó el camino del pueblo judío hacia Jesús. Anteriormente, Juan Bautista había testificado, yo os bautizo con agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco llevarle las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Mateo 3:11. De nuevo, en Juan 1:31-33, él confesó, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Dios le manifestó directamente a Juan Bautista que Jesús era el Mesías. E incluso Juan mismo dio testimonio de que él como el Mesías. Mientras que en Juan 1:23 dijo que él venía con la misión de enderezar el camino del Mesías. Además, existe el registro evidente en Juan 3:28 de que había sido enviado antes que Cristo. Por lo tanto, Juan Bautista debería haber conocido necesariamente por su propia sabiduría el hecho de que él era Elías. Si bien Juan podría no haberse dado cuenta cuando de este hecho por sí mismo, él ya sabía por testimonio del cielo que Jesús era el Mesías. Juan 1:31-33. En base a esto, hubiera sido apropiado que aún tarde él hubiera proclamado que era Elías, en obediencia a las palabras de Jesús, quien personalmente había dado testimonio de que Juan era Elías. Pero Juan Bautista era ignorante de la voluntad de Dios, Mateo 11:19. Y además de haber ya negado el testimonio de Jesús, Juan 1:21, después de ello siguió una dirección diferente de la providencia. Cuán triste se habría sentido Jesús al observar a este Juan o Dios mismo al ver a Jesús en una situación tan delicada. Juan terminó toda su misión como testigo de Jesús cuando lo bautizó y dio testimonio de él. ¿Cuál sería su misión a partir de entonces? Zacarías, conmovido por el Espíritu Santo, recordamos que profetizó sobre la misión de Juan cuando éste todavía estaba en el vientre. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos. Lucas 1:74-76. Así profetizó claramente acerca de su misión. Juan Bautista debería haber servido a Jesús como un discípulo después de haber dado testimonio de él. Sin embargo, siguió bautizando a la gente separado de Jesús, confundiendo así al pueblo judío. Lucas 3:15. E incluso a los sacerdotes. Juan 1:20-25. Además, los seguidores de Jesús y los discípulos de Juan Bautista hasta llegaron a pelearse sobre la purificación para ver cuál de sus maestros bautizaba más gente. Juan 3:25-26. Aún cuando leemos en Juan 3:30 que Juan Bautista dice, es preciso que él crezca y que yo disminuya, vemos claramente que él no compartió el mismo destino de Jesús. Si Juan se hubiera colocado completamente en la posición de compartir el mismo destino que Jesús, ¿cómo podía disminuir mientras Jesús crecía? De hecho, el Evangelio de Jesús debería haber sido transmitido antes que nadie por el propio Juan Bautista. Debido a su ignorancia, Juan Bautista no pudo cumplir su misión y finalmente perdió su vida, que tenía que entregar a Jesús por algo sin ningún valor. Cuando el centro de la vida de Juan estaba del lado de Dios, él dio testimonio consciente de que Jesús era el Mesías, pero cuando se le cortaron las inspiraciones espirituales y volvió a ser un Juan humano, su ignorancia incrementó aún más su falta de fe en Jesús. Juan Bautista, que no había dado cuenta de que él mismo era Elías, terminó tratando a Jesús desde una posición igual a la de los demás judíos, especialmente después de ser encarcelado.
Todo lo que Jesús dijo e hizo se veía como algo incomprensible ante los ojos humanos de Juan, quien tampoco pudo creer en Jesús, que era el Mesías, por aparecer antes que venga el Elías. Envió finalmente a sus discípulos a Jesús para quitarse las dudas, preguntando, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Mateo 11:3. Jesús, al oír la pregunta de este Juan, respondió indignado con una advertencia severa en Mateo 11, del 3 al 19. Juan Bautista fue escogido por Dios para servir a Jesús desde que estaba en el vientre de su madre, Lucas 1:76, y llevó una sufrida vida ascética en el desierto para preparar sus caminos. Y cuando Jesús comenzó su ministerio público, el cielo le enseñó a Juan, antes que a nadie, quién era Jesús. Luego le hizo testificar a ellos. Al oír las preguntas de un Juan que no estaba recibiendo debidamente la gracia de Dios, Jesús no le contestó directamente que él era el Mesías, sino que respondió de una manera indirecta diciendo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Mateo 11, del 4 al 5. Por supuesto que Juan Bautista no ignoraba estos milagros y maravillas hechas por Jesús. No obstante, el hecho de que Jesús le diera esta respuesta fue para enseñarle quién era él, por medio de hacerle recordar una vez más a Juan todo lo que él hacía. Debemos saber que en las palabras de Jesús sobre que se anunciaba el evangelio a los pobres, Mateo 11:5, está volcada su aflicción por la incredulidad del pueblo judío y especialmente por la incredulidad de Juan Bautista. El pueblo elegido de Israel y especialmente Juan había sido abundantemente bendecido con amor celestial, pero todos ellos traicionaron a Jesús y él se vio obligado a vagar por las costas de Galilea, por la región de Samaria, para buscar entre los pobres a quienes pudieran escuchar el evangelio. Estos pobres eran ignorantes pescadores, cobradores de impuestos y prostitutas. En realidad, los discípulos que Jesús buscaba no serían esta clase de gente. Jesús, viniendo con la misión de construir el reino de los cielos sobre la tierra, necesitaba mucho más a una persona calificada para dirigir a un millar que a un millar que le siguiera ciegamente. ¿Acaso Jesús, para encontrar la gente capacitada por el cielo, no entró primero en el templo y transmitió el evangelio a los sacerdotes y escribas? Sin embargo, como Jesús lo indicó personalmente, se vio obligado a llamar a los mendigos que vagaban por las calles, ya que ninguno de los invitados vino al banquete preparado para ellos. El corazón triste de Jesús al salir a recibir a los que no eran invitados, acabó expresando palabras de juicio. Dijo, y dichoso aquel que no se escandalice en mí. Mateo 11:6. Juan Bautista era una persona tan maravillosa que los judíos de aquellos días se preguntaban unos si era el Mesías, otros si sería Elías, otros el profeta. Lucas 3:15, Juan 1:20 al 21. Pero Jesús advirtió sobre el destino de Juan Bautista al decir indirectamente que quien tropiece por causa de él, por muy grande que fueras, no sería dichoso. El tropiezo de Juan Bautista, como ya mencioné, fue que él no cumplió su misión de servir y dedicarse a Jesús toda su vida. Después de que los discípulos de Juan Bautista fueron, Jesús dijo, en verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Mateo 11:11, indicando que desde el punto de vista de su misión, Juan Bautista había venido originalmente como el más grande de todos los profetas, pero estaba fallando en cumplir su misión. Todos los que estaban en el cielo habían nacido de mujer y habían vivido en la tierra antes de morir. Por consiguiente, lo natural sería que Juan, siendo el más grande de todos los nacidos de mujer, fuera también el más grande en el cielo. Entonces, ¿por qué Juan Bautista era menor que el más pequeño en el reino de los cielos? Numerosos profetas en el pasado habían testificado indirectamente del Mesías que vendría en el futuro lejano, pero Juan Bautista vino con la misión de dar testimonio del Mesías directamente. Ya que la misión de los profetas era dar testimonio del Mesías, Juan Bautista, que dio testimonio directamente del Mesías, era más grande que cualquier otro profeta. Sin embargo, desde el punto de vista del servicio al Mesías, Juan Bautista no pudo ser sino el más pequeño, porque aún el menor en el cielo sabe que Jesús es el Mesías y lo sirve como tal.
mientras que Juan Bautista, que había sido llamado para la misión de servirle más cerca que nadie, Lucas 1:76, él fue por un camino diferente al de Jesús, y con esto él quedó en la posición de servir a Jesús peor que el más pequeño en el cielo. Jesús dijo, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Aquí Jesús coloca una frontera en el tiempo. Sabemos que no se refería al fallo del pueblo en general, sino al fallo de Juan Bautista. Si Juan Bautista hubiera actuado con sabiduría, no habría abandonado a Jesús y sus obras habrían permanecido para la eternidad como justas. Pero desafortunadamente, él bloqueó el camino del pueblo judío, así como el suyo propio para llegar a Jesús. Si Juan Bautista, que fue escogido desde el vientre de su madre para el Mesías y entrenado en una vida ascética tan difícil en el desierto, hubiera servido a Jesús, sin duda habría llegado a ser su discípulo principal. Pero debido a que Juan falló en cumplir su misión de servir a Jesús, el violento Pedro conquistó esa posición de discípulo principal. Con esto hemos llegado a comprender que la causa principal que ocasionó la crucifixión de Jesús fue Juan Bautista. Pablo se lamentó de la ignorancia del pueblo, incluido Juan Bautista, que acabó crucificando a Jesús, diciendo, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Primera de Corintios 2:8. Muchas gracias por su atención y como siempre decimos, comparta, que esto es muy importante, comparta.